Buenas tardes, chicos. Ya estoy comenzando la grabación del video que yo les había prometido. Eh, Voy a compartir pantalla. Para que puedan ver lo que yo les voy a presentar. Vamos a recordar que este examen está en el segundo periodo y que ustedes en la sección de retroalimentación van a encontrar el documento de repaso. Les anuncio que este documento de repaso, hay una parte que no está tan completa, que es la parte del falso y verdadero, porque en el examen no hay tantos falsos y verdaderos, por lo tanto, la información que vamos a encontrar ahí no solamente saldrá en falso y verdadero, puede salir en selección múltiple y puede servir para más adelante. Así que abrimos el documento, lo descargo. Y lo voy a ampliar para que vean un poco mejor. Bien, este video es breve. Les invito a que ustedes lean minuciosamente el texto. Es la leyenda del Capuye. Tiene 3 párrafos. Yo se lo voy a mostrar, no se lo voy a leer. Pero luego, ¿verdad? Ustedes con cuidado lo leen para que puedan entender lo que yo estoy explicando. Cuando vamos a las preguntas, se hacen unas 14 preguntas de ese texto, 13 por ahí. Vemos que dice qué tipo de descripción hay en el siguiente texto. Este pequeñito texto fue sacado de ese texto completo. ¿Qué dice ahí? Rayen era ágil y hermosa. De su carácter, de su comportamiento, están hablando de su agilidad, y de su físico están hablando de que es hermosa. Por lo tanto, eso es un retrato. Fíjense, estamos preguntando el retrato nada más. Pero en el examen, muy bien, yo pudiera poner la prosopografía. Por lo tanto, ustedes buscan el repaso de prosopografía, que se lo voy a decir ahora, ¿verdad? La prosopografía es cuando solamente se dice lo físico. Si yo solamente dijera, Rayen es hermosa o era hermosa, estaríamos como una prosopografía. Pero si yo solamente dijera, Rayen era ágil, estaríamos en una epopeya. Cuando mezclamos las dos cosas, nos da el retrato. Por eso es un retrato. Ustedes lo recuerdan porque pusimos un ejercicio en la plataforma. Esto es algo que yo he estado enfatizando con ustedes y es algo que le he puesto desde el primer parcial. Un párrafo comienza con mayúscula y termina en un punto o un signo equivalente. En la clase del martes les demostré qué significaba un signo equivalente. ¿Cómo nos damos cuenta que tiene 3 párrafos de texto? Fácil, miren. Hay 2 maneras. Sencillamente mirando que hay demasiado espacio entre un párrafo y otro. A partir del título contamos un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos. Pero también porque un párrafo comienza con letra mayúscula y termina en un punto y aparte. ¿Verdad? Aquí un y luego punto y aparte en mapuche. Y por último, cuando y luego punto y aparte en nahuel. Entonces ya sabemos que hay 3 párrafos. Pero lo mismo pudiéramos preguntarnos de las oraciones, que es lo que yo le estaba explicando ahora en esta semana. Una oración comienza con letra mayúscula y termina en un punto o en un signo equivalente. Y ahora me están preguntando del tercer párrafo cuántas oraciones tiene. Vamos al tercer párrafo y contamos. La primera mayúscula, la primera oración, la mayúscula de la palabra cuando, y termina con el punto de la palabra venció. Va una oración. ¿Verdad? La segunda oración comienza con la mayúscula A y termina con el punto de ellos. La tercera oración comienza con la palabra de, con la mayúscula de desesperada, y termina con el punto de pena. La cuarta oración comienza con la S mayúscula de sus y termina con el punto de débiles. Y la quinta y última oración comienza con la mayúscula de desde, y termina con el punto de nahuel.
Entonces ya sabemos que la respuesta son 5 oraciones. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? Cuando ustedes lo leen, ustedes se van a dar cuenta que están relatando un episodio de la vida de Rayen y de Nahuel, que eran mapuches, era de una aldea del sur de Chile. Entonces, narrativo el texto. ¿Qué tipo de palabras son robustos, débiles y pequeños? Me gustaría ir al texto, está en el párrafo 3, y las palabras robustos, débiles y pequeños se refiere a los árboles. Cuando decimos algo de un sustantivo, nos estamos refiriendo a adjetivos. Robustos, débiles y pequeños dicen cómo eran los árboles. ¿Quién es el personaje principal de la historia? Cuando ustedes lo leen, se van a dar cuenta que es la chica que se llama Rayen. ¿Quién o quiénes son los personajes secundarios? En este caso, el personaje secundario es Nahuel. De él es que más se habla después de Rayen. Y por último dice que las comparsas, que son las personas que no tienen ni mucha influencia en la historia, y se le podría llamar personajes terciarios. ¿Quiénes son? Aquí son los mapuches, ¿verdad? Yo pude haber puesto los mapuches y sus padres, porque se mencionan a los padres y no hacen nada. Luego habla del narrador. El narrador es quien cuenta la historia. Recordemos que hay 3 tipos de narradores. El de primera persona, el de segunda y el de tercera persona. Cuando vamos a la historia nos damos cuenta que el narrador es de tercera persona. Hay verbos, ¿verdad? Dice, ubicada, deja ver, vivía, ella vivía, o sea, una hermosa joven. Ella, llamada Nahuel, ahí se ve perfectamente, habían sido prometidos, está hablando de otros, está hablando de terceros. Por lo tanto, el narrador es de tercera persona. ¿Verdad? Es el omnisciente. Nos cuenta el presente, el pasado y el futuro de los personajes. Del presente nos dice que Nahuel se iba a una guerra. Del pasado nos dice que ellos desde pequeños eran prometidos. Y del futuro, todo lo que ella pasa esperándolo a él y que luego, ¿verdad?, vemos que no fue favorable. La técnica narrativa en el cuento es lo que nosotros llamamos el orden de los acontecimientos. El orden de los acontecimientos estaba junto con la estructura interna. En el orden, habíamos explicado 5 órdenes. ¿Verdad? Aquí yo solamente pregunto 3, que son los 3 principales. El orden lógico o cronológico, que es donde se presentan primero a los personajes, como en el caso de esta historia, esa es la respuesta. Dice, hace ya mucho tiempo vivía una chica bella, hermosa, que se llamaba... Primero nos dicen los personajes, nos dicen dónde viven, cómo son y cuándo ocurrió la historia. Si fuera en media res, entonces la historia comenzaría abruptamente hablando de Rayen, sin decirnos de dónde era ella, ni dónde vivía, ni a qué tribu pertenecía. Y si fuera flashback, comenzaría diciendo que, ¿verdad?, que a Nahuel no se le encontró, no regresó nunca y que se convirtieron en capulles las lágrimas de Rayen, y entonces volverían al día que él se fue, pero no es flashback. ¿Cuál de los siguientes fragmentos corresponde al desenlace? Fíjense, al igual que todo tipo de estructura de un texto, podríamos decir que el inicio o la introducción es el primer párrafo, que el desarrollo o nudo está en el segundo y que el desenlace está en el tercer párrafo. Sobre todo en la última oración, que es cuando él no volvió y ella comenzó a llorar y sus lágrimas se volvieron flores. Entonces, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ahí termina la historia.
En la número 12 dice algo sobre Nahuel. Dice que él era el guerrero más valiente y audaz de la tribu. Están hablando de lo moral, de sus rasgos de carácter, de cómo era él en su comportamiento. Entonces, esto es una epopeya. Muy bien, yo pudiera en un examen poner la caricatura, porque ya ustedes la tienen aquí, aunque ya yo la puse ahí abajo. O poner la topografía. La topografía es cuando se describe un lugar o paisaje natural o artificial. Y la caricatura ya está aquí, ¿verdad? Que cuando se exageran los rasgos de una persona o personaje, se llama caricatura. Yo le ponía aquella vez el ejemplo mío, que mis rasgos más sobresalientes son mi narizota y mis ojazos. Entonces, tendríamos una exageración. Esto sería una caricatura. Aquí ya no son preguntas de la lectura. La pregunta 14 es que ya ponen un fragmento donde dice desde el principio que este fragmento busca convencer a las personas para que no fumen. Inmediatamente yo sé que dice convencer o persuadir, ya yo sabía que la respuesta debía ser argumentativo, porque eso es lo que busca el texto argumentativo. Convencer a alguien. Pero yo puedo poner el texto expositivo o el texto narrativo, como en este caso, ¿verdad? Que ya vimos que había una pregunta sobre el texto narrativo. La pregunta 15, están describiendo una cosa, en este caso una muñeca. Se lee bien y nos damos cuenta que cuando describimos un objeto o cosa, estamos ante una crinografía. La crinografía es la descripción de un objeto o una cosa. Cuando yo les explicaba, les decía que si yo describo el buró o el gavetero, que como nosotros le llamamos el gavetero, que hay encima del gavetero, de qué color es, que hay dentro, yo estoy describiendo una cosa, un objeto, entonces es una crinografía. Pero yo pudiera preguntar también la cronografía. Ya en ese caso sería el tiempo, la temperatura. Hoy fue un día lluvioso y a pesar de eso, de mucho calor. Entonces ya eso sería una cronografía si yo describo el tiempo. Pero aquí estamos describiendo una cosa. En aquel tiempo yo les decía que si yo describo mi carrito que está en la marquesina, estaríamos en una crinografía. En la número 16, nosotros vimos en el texto, vimos Rayén, Nahuel, mapuches, capuyes. Esas palabras son sustantivos porque son palabras que sirven para nombrar a personas, animales y cosas. Pero también yo puedo hacer una pregunta sobre los adjetivos, que ya la vimos ahorita, ¿verdad? Vimos una pregunta donde decíamos que las palabras robustos, débiles y pequeños eran adjetivos. Pero también yo puedo hacer una pregunta sobre verbos, porque sabemos que los verbos son las acciones que realizan los personajes en una historia, ¿verdad? Comer, beber, fumar, lavar, bañarse, son acciones. Este es otro texto. En este caso, asimismo como cuando dimos el texto expositivo, había preguntas sobre la estructura externa que consiste solamente en mirar y notar que el primer párrafo está en negrita, que el párrafo 2, 3, 4 y 5 no está ni subrayado ni en negrita ni nada, y que el párrafo 6 está subrayado completamente. Entonces les hacen preguntas. Eso debe ser un indicador para ustedes de que eso puede venir en el examen. Y le preguntan, el primer párrafo que está en negrita en la estructura externa corresponde a, y aquí yo le puse de una vez, que es la introducción. Sabemos, es el inicio. Después del título está el párrafo de introducción. Luego dice que los párrafos que no están ni en negrita ni subrayados, en la estructura externa, que son los 4 párrafos que yo dije, el 2, el 3, el 4 y el 5, son el desarrollo. La mayor cantidad de información de cualquier tipo de texto es el desarrollo. Y por último, el último párrafo, que es el que está subrayado, pertenece a la conclusión. Eso solamente era sin leer, eso era nada más mirando. Pero ahora le hacen una pregunta de la estructura interna.
le dicen que vayan al párrafo 4, donde en el párrafo 4 están explicando lo importante que son los árboles y las consecuencias para los seres humanos si ellos no produjeran el 70% del oxígeno que respiramos. Cuando vamos al cuarto párrafo, vemos eso, ¿verdad? Vemos que si no tuviéramos los árboles, el aire sería enrarecido y la vida no pudiera ser sustentable en la Tierra. Entonces, están hablando de causa y efecto, o sea, consecuencias es efecto. Pero yo puedo poner también un texto donde la estructura sea de problema-solución, o sea de comparación-contraste, o solamente de comparación, o de ejemplificación, o de definición, que son todos los tipos de estructuras que nosotros vimos cuando dimos el texto expositivo. Estas preguntas que están aquí, la mayoría son de la argumentación, son para hacer preguntas de falso y verdadero. Fíjense que esta vez no les puse de que verdadero ni falso al lado. Solamente son los conceptos, usted los estudia y pueden salir, como dice aquí, pueden salir en la plataforma como preguntas falsas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay mucha información, casi todas las primeras son de la argumentación. Dice que es persuadir, que es la temática, eso está en el glosario, los conectores, que es refutar. ¿Te acuerdas que la refutación también es contraargumentación? Tesis, argumentos y conclusión son parte del texto argumentativo. ¿Qué es la tesis? La conclusión. O sea, ahí dice que la tesis es la idea principal y luego vuelven y mencionan una definición de tesis. La cohesión, eso es una de las características ya de esta segunda parte que correspondería a la unidad 9, que es la que vamos a dar después del examen. Por lo tanto, ¿verdad? Aquí vemos que no hay mucha información para falso y verdadero, pero el texto, la otra parte está llena de información. Fácilmente yo puedo poner una pregunta de topografía en falso y verdadero, o de caricatura, o de narración, de descripción, de cualquier cosa. Así que les animo a que estudien. Por ejemplo, algo que me gustaría repasar con ustedes del texto argumentativo, que hubo una pregunta aquí del texto argumentativo. Déjame ver cuál era. Era la pregunta 14. Aparte de eso, ¿verdad? De que el texto busca convencer, recordemos que hay en la estructura externa del texto argumentativo está el tema, la introducción, los argumentos, la tesis primero, los argumentos y por último la conclusión. Y les quiero recordar sobre los argumentos, algo que vimos en esta semana, que hay argumentos por ejemplificación, que es cuando ponemos ejemplos para justificar nuestra tesis, los argumentos de datos estadísticos que se basan en números, en información numérica, ¿verdad? Que también esos se llaman de datos o hechos lógicos. También están los de cita textual, ¿verdad? Que también se llaman de autoridad. Cuando uno se acoge a la idea que una persona reconocida ha dicho. También están los argumentos de analogía, que son los de comparación. Es lo mismo, comparar. Lo que se establece es una comparación entre dos o más elementos que tienen alguna semejanza. Están los argumentos sentimentales, que estaban dentro del glosario, sentimentales o emocionales, que buscan convencer a través de la pena, de hacer sentir lástima al otro. Y por último, déjame ver cuál es que me falta, lo de pregunta retórica, que es cuando uno lanza una pregunta, no con la intención de que otro la responda, sino de que el otro reflexione.
Y con ese tipo de preguntas podemos justificar nuestra tesis. Sabemos que la tesis, como dice aquí, ¿verdad? Es la idea más importante, es la opinión que yo tengo sobre un tema, ¿verdad? Y que yo debo sustentarlo con argumentos. Entonces, eso es todo, chicos. Dejo de compartir la pantalla y cierro el documento y termino de grabar. Así que espero que aprovechen esto. Recuerden, hagan todo lo que tengan que hacer para que luego puedan tener tiempo de ver el video, de estudiar minuciosamente, cuidadosamente. Feliz resto de la tarde.